Bueno, ahí ya estamos en vivo, saliendo por Facebook. Buenas tardes para todos, para todas y todes. Estamos acá muy contentos y contentas de poder contar hoy con la presencia de Mónica Navarro, de Paula Danel y de Canela Gabrila para charlar un poco acerca del libro La gerontología será feminista. Les contamos a quienes nos estén escuchando que este es un ciclo que se está llevando a cabo todos los viernes de junio, un poco como excusa para celebrar el Día del Escritor y el Día del Libro, y también, bueno, para charlar de cosas que nos convocan en estos momentos. Les queremos contar también que este libro, La gerontología será feminista, es un libro que se publicó en 2019, es decir, que estamos hablando de la prepandemia. Y charlábamos con las chicas también todo lo que ha sucedido en estos casi 2 años que se hacen de esta publicación, y cómo este libro ha venido de alguna manera a intersectar todo lo que está sucediendo en cuanto a, pienso por ejemplo, bueno, justamente en la pandemia, en la sanción de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo, ayer con la media sanción del cupo trans, las vejeces, que justamente es donde hace foco este libro, y bueno, pedirle a las chicas que nos cuenten hoy un poco cómo se intersectan todas estas cuestiones, un poco también cómo llegamos a esta publicación, que ha venido dando mucho de qué hablar, mucho recorrido y también generando mucha red, que eso es también para nosotros súper importante. Así que bienvenidas, las voy a presentar más formalmente primero y después comenzamos a charlar. Estamos entonces con Mónica Navarro, ella es asistente social, psicóloga, especialista en psicogerontología, especialista en sistemas de salud y seguridad social, también en proceso de producción de su tesis doctoral en sociología, tiene una amplia experiencia tanto académica como de gestión en salud y políticas sociales, dirigidas a personas mayores, desde 1988 hasta este momento. Desde 2010 se desempeña académicamente en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, como docente y directora de la carrera de especialización en intervención y gestión gerontológica. También está Paula Danel, quien es doctora en trabajo social, magíster en trabajo social, especialista en epistemologías del sur por Claxo, diplomada superior en pedagogías de las diferencias, diplomada en filosofía de la liberación, licenciada en trabajo social, tiene 20 años de experiencia en docencia universitaria. Y hoy nos acompaña también Canela Gabrila, quien es profesora de historia, magíster en trabajo social, docente en la Facultad de Trabajo Social, actualmente cursando el doctorado en Historia. En el marco del mismo, investiga los procesos de institucionalización y feminización del trabajo social en Argentina. Como activista lesbiana, feminista, sus producciones teóricas también apuntan a la reflexión específica de las disidencias dentro de los espacios académicos. En el libro también escriben Milena Páramo Bernal, Sandra Sande, Paula Daporta, Marianela Carchac-Canes, María Isabel Fernández Cedro, Araceli Schizziato y Antonella Prezio. No sé si están bien pronunciados los apellidos, pero bueno, queríamos también nombrar a quienes forman parte de esta publicación y darle las bienvenidas también a este espacio. Así que bueno, Paula, te paso la palabra a vos, que vas a iniciar. Dale, bueno, primero buenas tardes a todas, a todes. Para mí es una alegría estar de algún modo en Paraná, digo, compartiendo este libro, un libro que fue producido con mucho trabajo, con mucho intercambio, que vino a producir palabra en un tema que entendíamos para ese momento que estaba poco explorado, ¿no? Y que tiene que ver con varios caminos, ¿no? Previos que se fueron encontrando, que se fueron, sí, chocando de alguna manera, ¿no? Digo, y uno tiene que ver con la gerontología, digo, quienes, tanto Mónica como yo, como otros compañeros que escribieron en el libro, venimos del campo gerontológico, venimos sintiendo cierta incomodidad en ese campo gerontológico por procesos de naturalización de algunos de los preceptos centrales de la gerontología, ¿no? Esta idea de la construcción de un homogéneo para pensar la vejez, un homogéneo que casualmente se masculiniza en esa homogeneidad, un homogéneo que
pone mucho énfasis en el retiro laboral, ¿no? Digo, como el gran momento de crisis de la vejez, pero que al fin de cuentas está pensando en un mundo del trabajo que fue hegemonizado por lo masculino. Y desdibuja e invisibiliza las trayectorias laborales de las mujeres fuera y dentro de la casa, ¿no? Y esa crisis que se universaliza, poco lo exploran y lo transitan las mujeres, ¿no? Digo, hay como esta idea de que todas las personas mayores transitan un duelo por el retiro laboral, y después vemos que las mujeres tenían muchas más herramientas y capacidad de tejido para transitar esa experiencia. Y así podríamos dar un montón de ejemplos que algunos aparecen en el libro, pensando en los cuidados, pensando en la producción de saberes, pensando, digo, en el capítulo de Sandra Sande, donde nos interpela a pensar la anticipación de la vejez. ¿Qué nos pasa a las mujeres de la mediana edad con las ideas que construimos de nuestro propio envejecimiento? ¿No? Digo, nosotros invitamos a leer el libro porque creemos que ese camino que llega desde la gerontología es un camino que fuimos vibrando de un modo incómodo, donde había algo, digo, que tal vez hace 20 años, digo, al menos en mi caso, había algo que incomodaba, pero que tal vez no le poníamos nombre, ¿no? Que tenía que ver con las experiencias de cuidar al cuidador, las estrategias de esto que en los congresos de la Sociedad de Geriatría se decía: Argentina es un país muy contenedor de sus mayores, solo el 2% está institucionalizado. Y eso era celebrado, ¿no? Qué bueno, los argentinos cuidamos a nuestros viejos, pero lo que no se estaba diciendo es cuáles eran los costos de ese cuidado y esa continuidad en los domicilios. No se decía que quienes cuidaban eran las mujeres con un trabajo no pago. No se decía que a veces ese cuidado escondía prácticas de mucho maltrato hacia el interior de las viviendas, ¿no? Había un montón de cosas no dichas en alguno de esos preceptos que organizaban el discurso gerontológico. Otro de los caminos por el que fuimos llegando tiene que ver claramente con los feminismos. Con un feminismo que lo pensamos en plural porque así lo transitamos, así lo fuimos corporizando, ¿no? Y que tiene que ver con las disputas desde lo académico, los de los estudios de género, pero también desde las militancias, algunas más, otros menos, ¿no? Digo, ahí creo que esa imagen que intentamos compartir de esos caminos que se bifurcan, tienen que ver con ese abrazo fraternal y sororo que fuimos haciendo, con descubrir que aquello que nos incomodaba tenía que ver con la estructura de géneros, tenía que ver con la lógica patriarcal que se hacía cuerpo, que se hacía mandato, que se hacía modo de narrar aquello que vivenciábamos. Y también el otro camino tiene que ver con la intervención en lo social, que en mi caso es desde el trabajo social, pero también es desde las otras disciplinas que encontraron en los procesos interventivos algo que necesitaban ponerle otros nombres. Y creo que esa búsqueda, si tuviese que decir qué es lo que busca este libro, es ponerle nombre para hacer comprensible eso que pasa en este cruce de las experiencias de envejecimiento, y también, digo, en ese poner nombre es poder delinear algunos procesos de transformación, ligados al cuidado, ligados a lo que se construye como expectativa de esa vida, ¿no? Y que creo que en eso sigue siendo potente el libro porque nos da algunas herramientas que podemos poner en juego para pensar las experiencias en pandemia, ¿no? Hay mucho de eso dicho en relación a esos cuidados, en relación a los territorios, en relación a lo intergeneracional, que creemos que nos siguen sirviendo para pensar lo que nos ha pasado en pandemia. En ese punto, en ese encontrar, ¿no? Digo, creo que hay algo que también estructura el libro y que tiene que ver con el reconocimiento de que el género y la edad son ejes estructuradores de la experiencia humana, digo, junto con la clase, porque digo, todo el tiempo estamos teniendo presente las experiencias de desigualdad. No es lo mismo envejecer en un contexto con algunas cuestiones garantizadas que no tenerlo, pero si encima eso se transita de un modo feminizado,
la marca de la opresión se hace mucho más presente. Queremos que, e invitamos, digo, a acercarse al libro que pretende colocarse en un lugar de la pregunta, ¿no? En cierto movimiento reflexivo, pero no desde una totalidad, porque lo que no queremos es dar por sentado algunas explicaciones. Lo que buscamos es al menos que esa incomodidad sea una marca persistente en nuestras búsquedas, porque creemos que la gerontología deberá ser feminista. En una de las presentaciones del libro, recuerdo a María del Carmen Ludi, que es una entrañable compañera de Paraná, ella nos decía que había algo que del título que no le cerraba, ¿no? Y que tenía que ver con esto, y nos advertía de un modo muy generoso en esto de que no sea una sentencia, que si la gerontología no es feminista no va a ser nada, ¿no? Como también pensar, digo, cómo esta idea de que la gerontología será feminista es advertir aquello que falta, pero la búsqueda de producir un saber que nos permita reflexionar, transformar y volver a hacer preguntas, ¿no? Creo que hay algo de eso que está presente en el libro y que eso, y que no pretende producir una verdad revelada, sino todo lo contrario. Así que los invitamos a leer y a seguir dialogando con las compañeras. Sí, yo recuerdo, tomo Paula eso que decías también, y lo que decías recién, de que en realidad el título viene también a generar una cierta incomodidad, y creo que para eso está, ¿no? Discutíamos esta cuestión con María del Carmen de por qué la gerontología será feminista. Bueno, algo que vamos a ir también conversando ahora eh, con Mónica y con Canela. Canela, te paso la palabra. Dale. Bueno, hola a todos. Gracias Laura y gracias a la editorial por invitarnos a esta presentación, y también gracias por apostar a esta idea loca que tuvieron Paula y Mónica de hacer un libro específicamente desde un lugar que me parece que no solo es disruptivo, ¿no? Por estar poniendo en palabras y exigiendo de algún modo y demandando esta aparición y esta necesidad de criticidad. Así que en principio celebro eso, y que también, a pesar del contexto en el que nos encontramos, poder reflexionar colectivamente sobre qué está pasando hoy con las vejeces y cómo desde los feminismos y desde las ciencias sociales podemos hacer diversos aportes. Como de alguna manera contó un poco Pau, el libro en su mayoría está, digamos, quienes están trabajando y pensando en esto son trabajadoras sociales, y no es mi caso ese. Yo las estudio a las trabajadoras sociales, me gusta ver qué hacían, qué hicieron, qué dejaron para el hoy, pero en todas esas preguntas que indudablemente me llevaban a pensar la feminización, también hicieron que pensaran qué sucede en relación a los relatos que no tenemos y los relatos con los que no contamos. Entonces ahí también esta invitación a poder pensar cómo la gerontología será feminista, para mí era como otro tipo de interrogante también en relación a lo que es mi disciplina madre, podríamos decir, porque sabemos que las ciencias sociales estamos todo el tiempo ahí empapándonos unas de las otras, que era pensar, bueno, qué relatos, qué historias generamos o se generan en relación a poder pensar específicamente las vejeces, ¿no? Entonces, ahí el desafío me parecía súper interesante, y me parece que lo sigue siendo, en relación a cómo generamos o producimos relatos, ¿no? En relación a las vejeces que existen en la actualidad, pero también qué va a suceder cuando vayamos envejeciendo quienes optamos y decidimos por no seguir con un modelo normativo de lo que es la feminidad, es decir, cómo pensamos las vejeces de las travestis, las vejeces de las lesbianas. Yo me muero si me dicen abuelita el día que envejezca, porque no estoy ni siquiera reproduciéndome biológicamente para que me puedan leer como una abuelita, pero digo, ahí hay un desafío que me parece de lo más interesante y que tiene que ver con esto, ¿no?
cómo no solo el libro pretende pensar en los sujetos que no han sido visibilizados o puestos como de manera problemática, como decía Paula, sino también cómo hacemos para que, además de que estén las mujeres, estén aquellos sujetos que difícilmente, incluso hoy, hasta en las políticas públicas, son considerados. Entonces, ahí de alguna manera me parece que el libro invita no solo a pensar, bueno, cómo aparecen o cómo viven las mujeres la vejez, sino también qué múltiples maneras hay de ser mujeres, qué múltiples maneras hay de vivir una identidad de género, de qué corrimientos hacemos en nuestras propias vidas y cómo eso se traduce en nuestra vejez, ¿no? Es decir, cómo llegamos a un momento de la vida en el que parece que quedamos acotades a dos opciones, ¿no? Esto que decía un poco Paula y que que está muy bien desarrollado también en el libro, que es decir, bueno, ¿cómo pensamos el llegar a la vejez de una manera en que quizás ese relajo o ese fin del trabajo no llega, porque el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado se sigue sosteniendo y la mujer que tuvo hijos y ya deja de trabajar pasa a ser la abuela a tiempo libre que se va a hacer cargo sin deseo y casi como si tuviera la obligación, ¿no?, de tener que encontrarse en cubrir distintas funciones. Entonces, me parece que el libro, en toda esa invitación que hace, hay un recorrido de poder pensar la situación actual de las vejeces, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica, pero en mi caso particular, yo lo que un poco trataba de aportar tiene que ver con estas preguntas, ¿no? De quién sabe ser vieja, cómo llegamos a viejas, qué lecturas se dan, qué representaciones disponibles tenemos acerca del envejecimiento, cómo deseamos envejecer, ¿no? Y ahí pienso en un montón de ejemplos y de propuestas que hay respecto de qué va a suceder con los cuidados de, por ejemplo, quienes se corren de una lógica familiar, y pienso ahí en proyectos y modelos que hay, por ejemplo, de lesbiátricos, ¿no? De agrupamientos, podríamos decir, de lesbianas viejas, donde lo que se proyecta es un cuidado colectivo, ya desmarcado del orden familiar, ¿no? Es decir, sin ese hijo o hije que se supone que debería cuidarte. Todo en una lógica muy heterocapitalista, que es la que rige nuestros modos de pensarlo. Pero me parece que el libro, que si bien fue escrito y presentado hace 2 años, tiene preguntas que al contexto de la pandemia lo enriquecen, ¿no? Como esto de pensar, bueno, ¿qué sucede con estas soledades y configuraciones que fuimos estableciendo a lo largo de la vida? Hay mucho, me parece a mí, que por ahí está bueno también el espacio para pensarlo, pero que tiene que ver con estas soledades, ¿no? Que de algún modo la pandemia las hace más visibles, como la vejez pasó a ser como, de alguna manera, el sujeto a quien cuidar, pero sin reparar en la afectividad de eso, ¿no? ¿Cuánta gente que ya vivía de manera solitaria, esto le produce un aislamiento y una tristeza infinita por la condición en la que estamos, ¿no? De incertidumbre y de lo que ya sabemos que esto trae, y me parece que de alguna manera nos invita a seguir pensando, bueno, ¿qué posibilidades de agenciamiento en este momento de la vida hay presentes, ¿no? Y frente a eso, frente a ese agenciamiento que quisiéramos que sea cambiar el mundo y que la vejez tome un lugar de preponderancia y que las mujeres viejas puedan ser consideradas plenas y no la abuelita que va a cuidar, que las travestis lleguen a viejas, que un montón de otros sujetos lleguen a viejos, es pensar por lo menos de qué manera hacemos más habitable en este contexto que es sumamente difícil, un modo más solidario y amigable de transitar este momento de la vida. Y me parece que ahí el libro, de alguna manera, fue antecediendo algunas cuestiones sin saber que se iba a venir la pandemia, porque nadie lo sabía, pero sí como a reparar, bueno, ¿qué va a pasar con estas vejeces, con estas soledades, con este aislamiento? Me parece que esas preguntas en este contexto resultan sumamente útiles,
¿no? Para pensarnos como sujetos sociales, porque al fin y al cabo, cuando estamos hablando de viejos y de viejas, estamos pensando en esa capacidad de autonomía que no se pierde porque el mercado laboral te dé la baja, sino que nos invita a seguir manteniendo una criticidad y un recuestionamiento frente a algo que se sostiene como silencio para mantenerlo en la ignorancia, pero que en realidad es un desafío, por lo menos para todas, no importa cuál sea la edad que tengamos, porque excepto que el destino nos juegue alguna jugada medio fulera, la idea es que todas podamos envejecer. Entonces, bueno, ¿de qué manera lo vamos a hacer amable y solidario? Me parece que hacia ahí es que van las preguntas del libro y es hacia ahí hacia donde nos va invitando. Perfecto, Canela. Por ahí pensaba un poquito a ver si ustedes nos quieren comentar o después también que Mónica hable. Esto que decías, Canela, de cómo viene la pandemia también a poner el foco, ¿no? En un principio en estas vejeces, y cómo también, a mí me resuena mucho esto que dicen ustedes del cuidado, y cómo de ese cuidado fue en un punto paternalista, y dónde quedó o dónde queda, digamos, el poder de decisión de cada uno de estos abuelos, abuelas que decimos y que llamamos y que quizás, digamos, están sintiendo y viviendo otra cosa, ¿no? Esto que queda, como vos decís, como silenciado en estas soledades, ¿no? ¿Quién escucha o quién mira o quién acompaña eso? Eh, a manera de pregunta también. Mónica, no sé si quieres seguir vos y después por ahí retomar Bueno, esto. Dale. bueno, me encanta cómo viene la cosa, porque yo soy la más mayor de las tres, digamos, pero claramente hay una cuestión generacional interesante, porque yo empecé a estudiar en dictadura, digamos, creo que viví la formación desde el trabajo social, desde los aspectos más normativos, más rígidos, más heteropatriarcales y opresivos, y todo ese proceso que llevo haciendo desde entonces, creo que facilitó tanto la militancia feminista, la militancia en derechos humanos, por supuesto, pero también contribuyó a esto disruptivo del libro que decía Paula. Nosotras teníamos la necesidad de sacar afuera una gran cantidad de cosas. Necesitábamos comunicar, digamos, nos veníamos guardando, veníamos hablando entre nosotras, veníamos compartiendo en espacios más propios, digamos, de nuestros encuentros, algunas cuestiones, algunas dudas, algunas inquietudes que teníamos la necesidad de comunicar y nos explotaron en las bocas. Yo, si tuviera que decir, no agradecí, mira, no agradecí, salí explotada a seguir la charla, no agradecí a Lendija. Lendija nos dio la posibilidad de salir con ese discurso contenido que había estado muy domesticado en la gerontología. Digamos, yo tengo recuerdos mucho más opresivos por esa razón, porque soy más vieja y porque entré a la gerontología en un mundo absolutamente dominado por la medicina, por la geriatría, donde casi no se podía hablar de otra cosa. Y me costó bastante instalarme ahí, pero realmente nunca me sentí cómoda y agradecí muchísimo cuando me fui encontrando con otras hermanas en ese proceso, ¿sí? De desacomodar el espacio que nos habían dejado, digamos, para intervenir. Pero si tuviera que definir el libro, yo creo que el libro aparece como parte de un abrazo entre mujeres, y no estoy exagerando para nada en eso, porque somos mujeres que nos conectamos primero profesionalmente, luego afectivamente, y luego pudimos producir juntas, y en eso creo que hay un modo muy femenino del conocer y del hacer. Las mujeres estamos modeladas dentro de la ciencia androcéntrica, dentro de un modo de conocer, de una episteme masculina, que nos ha costado mucho trabajo a todas nosotras. Es como una costra que nos tuvimos que ir sacando con dolor, con exposición,
con mucha indefensión, para poder aparecernos desde eso que tenemos como mujeres, una forma de habitar lo cotidiano, de sostener lo cotidiano y de tratar de estar en el espacio público que no nos pertenece totalmente, porque más allá de techos y capas de cristal, hay concretamente una serie de normas y de, por ejemplo, las políticas sobre las que nosotras intervenimos, tanto en salud como en políticas sociales, son políticas generizadas, que están modeladas, armadas y construidas desde una mirada masculina. El ejemplo más claro, nosotras trabajamos por esa razón estas temáticas en el libro, el ejemplo más claro es que durante muchos años en geriatría, y todavía se escucha, y cuando se escucha, ahora por ahí le agregan algún condimento que haga que no suene tan fuerte, pero el discurso era, hay que cuidar al cuidador. Y en el cuidar al cuidador se hablaba de un masculino que no existía, digamos, se mencionaba a un cuidador y nosotras nos mirábamos, las que trabajábamos con cuidadoras, las que éramos cuidadoras en nuestras casas, en nuestros medios, las que organizábamos los dispositivos de cuidado, y decíamos, ¿y dónde está el cuidador? ¿Cuándo viene el cuidador? Porque no había un cuidador. Ahora tampoco. Hay muy pocos cuidadores. Era como que nos estaban anticipando que había que cuidar a alguien que no existía. Pero el mensaje subliminal de cuidar al cuidador era, cuidemos para que a las mujeres que cuidan, que no se las nombraba, para que sigan cuidando, y porque si dejan de cuidar, no se sabe qué pasa. Y bueno, ese no se sabe qué pasa, ese derrumbamiento de ese sistema sostenido sobre el trabajo cotidiano, constante, invisible de las mujeres, se está derrumbando. Nosotras lo estamos derrumbando. Nosotras empezamos a sacudir las bases de eso. Entonces, sostenemos de alguna manera la interseccionalidad de género y edad a la que se refería Paula, pero desde la atención. Como dice Freixas, no desde el agregado del género en la vejez para poner algo más y enriquecerlo o embellecerlo, o poner algo, digamos, exótico, sino que lo que trabajamos es esa tensión, lo que dice Paula de la clase, lo que dice Canela de las diversidades, hay que sostenerlo, y en ese sostener nos complicamos teóricamente, tenemos que seguir leyendo, estudiando, tratando de producir, para que se entienda que eso que arrancamos con este primer libro tiene una urgencia de seguirse trabajando teóricamente, y también en los territorios, en las intervenciones. Este libro, cuando me acuerdo de los diálogos con Paula, ¿cómo lo pensamos? Decíamos, bueno, está bien que pongamos lo teórico que venimos trabajando, las tesis, lo que habíamos venido elaborando, pero también investigábamos y teníamos materiales para trabajar de la investigación que mostraban claramente de dónde venía lo que decíamos. Pero también teníamos una experiencia de intervención brutal. Entonces, era importante que el libro nos salía a borbotones, ese libro que nos salió a borbotones, mostrara que no hay una sola forma de pensar las vejeces en intersección con el género, primero sin ignorar las otras intersecciones que son importantísimas, sosteniéndolas, pero también poniendo los pies en la tierra, en el territorio. De esa manera aparece lo que es la experiencia de ancestras y la urgencia de recuperar los saberes de las mujeres. Es decir, cuando Canela habla de cuáles son las representaciones disponibles, la incomodidad, la tensión y el malestar que le genera a ella el pensar su propia vejez con esos modelos, nosotras teníamos la experiencia de investigación y de trabajo en terreno de las viejas heterosexuales, en una gran mayoría, no siempre, pero en una gran mayoría, que se habían sentido incómodas también dentro de esos modelos. Es decir, toda esta revisión de la que nosotras, yo creo, somos instrumentos, ¿sí? Somos una parte de este mecanismo que son los feminismos, los transfeminismos, viene
de viejas incomodidades, de viejas incómodas, de viejos padecimientos y de la intencionalidad de resistir. Tiro para hacer la vuelta de la pandemia, esto de la profundización de la medicalización del cuerpo de las mujeres, de la salud de las mujeres, de los síntomas de las mujeres con la pandemia. Yo trabajo bastante con ese tema y está apareciendo en este momento de la pandemia la angustia que no apareció en la primera etapa. Es decir, la primera etapa había tanto temor que el sostener el aislamiento estaba más basado en el temor y el cuidado, y ahora está apareciendo la angustia de no poder recuperar lo que se tenía antes, la integración social, la actividad, el deseo, digamos, la inquietud que en este momento aparece es que la geopolítica y la geografía de la pandemia y la geolocalización de los cuidados están dando como un producto que genera un temor muy grande, un sufrimiento subjetivo a lo que vendrá que no puede ser imaginado todavía. Dejo lugar para que la sigamos. Bueno, Mónica, gracias por ponerle esas palabras a esto que estamos sintiendo, ¿no? Porque la verdad que es así. Esta segunda etapa, por lo menos, lo traigo también desde lo personal y desde lo que charlamos acá y de la red que tenemos cerca, que es lo que se viene sintiendo. Bueno, les comento también ahí para pasar la posta a quien quiera hablar, que tenemos varios saludos en el Facebook de la gente que está escuchando, decirle a la gente que, bueno, que si quiere por ahí sumar alguna pregunta para las chicas es bienvenida. Bueno, mucha gente diciendo que es un placer escucharlas. Por acá Adriana dice, no, somos viejes, dice, ni abuelas, ni abuelos, ni abueles, así que esas palabras también, ¿no? Cómo incomodan. Bueno, paso a ver a quién, no sé si Paula o Canela, quieren tomar un poquito de lo que estaba trayendo Mónica. Por ahí, Cane, había quedado como una pregunta ahí resonando, no sé si querés, que le habías hecho Laura, pero si no arranco y después. Sí. Nada, digo, ahí me parece que escuchando a las compañeras, digo, uno reafirma como el orgullo, ¿no? Del libro y de haberlo podido producir, ¿no? De haber podido generar estas ideas cruzadas y tejidas, ¿no? Digo, me parece que ahí hay como mucha potencia en este reconocimiento de aquello que venía faltando de ser narrado, de ser enunciado, de ser problematizado. Y también creo que hay como fuentes desde donde se produce esto y que tiene que ver con la investigación, con la docencia y con la extensión. Digo, creo que ahí con la extensión y con el ejercicio profesional, me parece que hay algo ahí que es bien potente y que construye esas preguntas. Y sí compartir, digo, yo ahora cuando escuchaba esta cuestión de la soledad, digo, en uno de los capítulos recuerdo que trabajamos esta cuestión de cómo la soledad había sido problematizada por la gerontología como un problema, ¿no? Digo, esto en términos de esa ruptura del lazo social, pero que para muchas mujeres mayores era parte de la reafirmación de la autonomía, ¿no? Digo, una soledad elegida y que no era transitada de un modo melancólico, sino que tenía que ver con esta elección de dónde estar, con quién estar, con quién compartir, con quién crear algo nuevo. Y creo que en eso la pandemia como experiencia vital, como experiencia planetaria, nos movió un poco esto, ¿no? Digo, ahí esto que traía Canela de cómo la soledad no elegida, la soledad, digo, y en estas situaciones paradojales que la pandemia nos va trayendo en términos de ese aislamiento preserva la vida, pero no sin costos, ¿no? Y me parece que en la medida en que esto se extiende, vamos como encontrando a cada uno de nosotros, digo, porque digo,
creo que es algo que eso sí, digo, desde la gerontología veníamos haciéndose bastante, que era reconocernos como envejecentes para poder pensar las experiencias de vejez, ¿no? Digo, había algo ahí que siempre lo hemos hecho los cursos, ¿no? Digo, los cursos con las cuidadoras, digo, esto, digo, porque me parece que hay algo ahí de ese reconocerse, transitando y corporizando una experiencia de envejecimiento, nos liga a esa vitalidad que sustenta ese proceso de envejecimiento, ¿no? Digo, esa ligazón con lo vital, digo, es lo que nos hace, digo, este malestar cultural, digo, y corporal frente a la necesidad del aislamiento para preservarse, ¿no? Creo que hay algo ahí para seguir pensando, porque al mismo tiempo, y esto desde el proyecto de extensión que sostuvimos en la Facu, el de Tejiendo Puentes, lo que nos fuimos encontrando con las viejas de nuestro territorio próximo es que a contramano, digo, de lo que pensábamos de este sufrimiento por el aislamiento, las viejas fueron capaces de recrearse un cotidiano, ¿no? De armarse una rutina, de producir, de vincular esa acción con el afuera, digo, que algunas vinculadas al tejer para regalar para quien no tenía, ¿no? Pero hubo algo ahí de esa sabiduría de la que nos hablaba Mónica hace un rato, que me parece que también es potente, ¿no? Digo, una vez más, las viejas nos corren el libreto para demostrarnos que si bien es cierto, digo, y esto y un año y medio después, no somos los mismos con la experiencia de pandemia, ninguna de nosotras, pero también es cierto que había más recurso en estas viejas que la que imaginábamos previamente, ¿no? Y creo que eso también habla de esos modos diversos de transcurrir. Digo, está ahí por ahora. Sí, yo un poquito siguiendo lo que plantea Pau, por ahí cuando yo planteaba de cómo la pandemia pone a las vejeces en el foco, claramente es porque desde un principio aparecieron como las personas más vulnerables en este contexto, y cuando se hablaba de esa vulnerabilidad se estaba hablando claramente de una vulnerabilidad física y orgánica, ¿no? No de una vulnerabilidad afectiva, pero que sin embargo sí llevó también a situaciones de aislamiento, por ahí de personas que no estaban en ese, viviendo la soledad o el aislamiento de una manera potente o enriquecedora, que estuvieran eligiendo el estar sola, sino que, bueno, la pandemia inevitablemente llevó a que eso se potenciara. Claramente a mí me parece que muchas veces esto que se ha planteado, ¿no? Como a veces me acuerdo de marzo del año pasado, leyendo lo que planteaban en Europa, Zizek, Butler, Preciado, de el problema que implicaba la pandemia y el aislamiento y la angustia. Y yo decía, ay, estos europeos, qué llorones, pensaba, como qué exagerados, como acá los latinoamericanos siempre somos como un poco más vitales. Claro, en septiembre lo entendía todo, porque ese sentimiento de angustia que ellos narraban, de golpe, después de vivir todos los primeros meses de pandemia, era evidente, digamos. Esta sensación de incertidumbre era potable y era real. Sin embargo, ¿qué hice? Cuando me di cuenta de que eso que me había chocado en un principio, que era no querer ver lo que estaba pasando, cuando volví a tomarlo pensé, claro, en realidad esto lo que nos está presentando también es una posibilidad de rearmar marcos teóricos. Es decir, si frente a este sentimiento de angustia que genera semejante trastocamiento de lo que es nuestro cotidiano y que implica un trastocamiento desde el estar aislados, hasta un montón de otras cuestiones de readaptar nuestros modos de trabajo, de vincularnos con la gente que queremos, de establecer un lazo, por ejemplo, con nuestras personas más afines, también debería implicar una nueva manera de reconceptualizar un montón de cuestiones. Digo, esto que traía Paula, que tiene que ver con el proyecto en el que nosotras estamos, sucedió eso, digamos. Si bien nosotras me parece que prejuzgamos en un principio cómo iban a estar las viejas, terminaron tejiendo para otras viejas. Es decir, haciendo mantas para las que no tuvieran abrigo en sus casas, recomendándose películas, circulándose cuentos leídos. Entonces,
todas estas cosas que la pandemia inevitablemente nos lleva a reconsiderar y a repensar, también implica repensar la vejez. Y repensarla no solo desde esa debilidad orgánica en la que se planteó desde un principio, sino también en todas las potencialidades. Ahí era cuando yo pensaba, bueno, este libro trae un montón de invitaciones a eso, y que tiene que ver un poco con lo que decía Mónica. Nosotras acá somos un dispositivo más de algo de lo que ya viene sucediendo, o sea, estamos relatando algo que nos contaron, ¿no? Como sea, algo de lo que somos partícipes, pero en la que también fuimos oyentes, y en realidad a veces pienso que mucho de lo que pasa en las comunidades femeninas, ¿no? De mujeres, de lesbianas, de travestis, hay mucho de cultura oral, ¿no? Que es esto de no haber sido las poseedoras de la palabra escrita, y que tiene que ver con este dimi y direte del chisme que circula, que nos llega, que va y viene. Bueno, un poco la pandemia me parece que nos da la posibilidad de que ese chisme dimi y direte salga. El libro es una posibilidad de interrumpir en las letras, en la palabra, en el mundo editorial, diciendo, bueno, acá estamos, esto está pasando, pero me parece que la pandemia también habilita otra vez a eso, ¿no? A seguir repensando la vejez, a seguir repensando las afectividades, cómo armamos esos vínculos, qué esperamos, qué queremos, cómo vamos envejeciendo. La dejo a Moni, que la veo ansiosa. Me enganché, pero bueno, cortemos en algún momento, porque si no, claro, porque en realidad el libro siguió. Nosotras hoy al libro le hicimos un montón de agregados y de qué sé yo, de aportes o de preguntas. Está muy intervenido el libro. Y lo bueno es que en cada lectora, lector que aparece, aparecen nuevas formulaciones para seguir pensando. Pero lo que está diciendo Canela me hace acordar a lo que estamos trabajando actualmente con Ancestras, que es el tema de la conversación entre mujeres, que es el proceso socializador que tiene que ver con conversar entre mujeres, que es una forma de comunicación que no tiene una modalidad similar en los varones. Digamos, la forma en que nos conectamos en las experiencias, las mujeres en los consultorios médicos, en las reuniones de madres, en el mercado, en los espacios terapéuticos, en los encuentros tanto formales como informales, tenemos un modo de comunicarnos, de compartir, que tiene que ver con la transferencia de saberes, con la transmisión de saberes, pero también tiene que ver con la construcción de saberes. Y es eso en lo que estamos trabajando en Ancestras, en estos momentos, para dar lugar a privilegiar y darle un poco de brillo a eso tan menospreciado que es la conversación entre mujeres. Vayan ustedes, hablen entre ustedes, las chicas, las mujeres. Así nos hablan a veces los varones y nosotras nos reímos, o nos asombramos cuando en algunas culturas, en algunos grupos culturales, están separados los varones y las mujeres. Las mujeres de esa exclusión hicimos nuestra riqueza más importante. El oro del movimiento feminista se fue forjando, se fue consolidando en esos encuentros entre mujeres desde las épocas más arcaicas hasta la marea y las plazas llenas de verde. Entonces, ese vos no sabés nada que decía el varón cuando volvía del trabajo taylorizado, de la fuera del mundo público a su mujer que estaba en el mundo doméstico, ese vos no sabés lo que ocurre allá afuera, vos no sabés lo que es el mundo del trabajo. Nosotras construimos nuestro propio saber sobre el mundo cotidiano, la observación. Ese don de la intuición y la observación no es un don, es una construcción científica de un saber que hicimos casi etnográficamente sin saberlo. Entonces ahora hay autoras que trabajan sobre estas perspectivas del punto de vista de las mujeres como un punto de vista privilegiado. Hay autoras que hace muchas décadas vienen trabajando sobre esto, y seguimos renovando ese pensamiento a partir de estas nuevas lecturas que estamos haciendo. Es decir, en pandemia
cuando no nos podíamos reunir, empezamos a valorizar y a pensar y a retrabajar el valor de las conversaciones entre mujeres. Eso me parece que también es una forma de escaparle a ese mandato de la pandemia del aislamiento. Y también quería mencionar que por ahí a veces es importante sostener todo el tiempo, cuando hablamos de vejeces, lo multigeneracional que son las vejeces actuales, porque si no parece que hablamos de algo monolítico, de una vejez femenina o unas vejeces femeninas diversas, pero como si fueran todas de la misma edad. Y hoy tenemos vejeces, 4 generaciones de mujeres envejeciendo al mismo tiempo, con biografías totalmente distintas, con entrecruzamientos culturales, vivenciales, y también, lo quiero decir porque Canela me aporta desde ese discurso, la posibilidad de fluir en el deseo y de transformarse identitariamente también en esta etapa. Es decir, hay mucho por vivir y lo que hay por vivir vale la pena dejando circular el deseo. Y es por ahí que viene la cosa, en pandemia o no pandemia, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, interesante eso. Quiero introducir acá, hay 2 comentarios. Uno de un varón viejo que tengo cerca, de Armando, que él dice, hay que pensar las vejeces y los cuerpos en pandemia, porque este año se siente, dice que la resistencia final está en los cuerpos. Eso lo dejo por ahí para si quieren comentar. Y después otro comentario que también hace Teresa Malalán acá en el Facebook. Dice, me alegro que las viejas hayamos sorprendido con nuestras potencias. Pregunto si tienen conversados conceptos acerca de los cuidados y los trabajos de cuidado a futuro. ¿Habremos aprendido como sociedad acerca de su prioridad? ¿Habremos de institucionalizar los cuidados, pero fuera de la mercantilización, como lo establece la medicina clásica, la familia clásica, el negocio? Hay un montón para decir, vamos por partes. Yo tiro la idea de que estamos, por lo menos desde... UNTREF tiene un trabajo bastante intenso en lo que es género y en lo que es cuidados, ¿sí? Son 2 líneas de trabajo que estamos investigando y estamos desarrollando. Y en ese aspecto estamos queriendo tolerar el derrumbe de los viejos parámetros sobre los que pensábamos el cuidado. Cuando digo que queremos tolerar ese derrumbe, significa que no podemos quedarnos a la intemperie. Necesitamos, de alguna forma, reconstruir las formas de ver el cuidado, tanto pensándolo en, bueno, desmaternizar el cuidado, sacarlo de la identidad con lo materno, con lo esencialmente femenino, transportar el cuidado a la idea de que hay técnicas de cuidado, hay formas de visualizar el cuidado desde procesos amorosos, pero que no tienen que ver con la opresión de las mujeres, digamos, es decir, lo de despatriarcalizar el cuidado es una preocupación en la que está, bueno, una enorme cantidad de gente en este momento trabajando en política pública, pero nosotras particularmente que escribimos sobre cuidados y que hemos pensado experiencias de cuidado en el libro, en este momento es un momento justamente de reconstrucción, de tomar lo que sirve y replantearse muchas cosas. De lo que la experiencia europea aprendimos que, bueno, es esta discusión alrededor de si la contención familiar de los viejos pasa porque las mujeres sigamos poniendo el cuerpo para el cuidado, digamos, si hay alternativas, de esto va a poder hablar Paula muchísimo mejor, a la institucionalización en los términos de cuidados tailorizados, como dice Federici, ¿no? Que dice como una cinta continua que despersonaliza y le quita sentido a la vida, digamos, la vida longeva y pensada, digamos, en términos de 100 años, como está sucediendo ahora, cada vez con más centenarios, centenarias, somos las mujeres las que llegamos a esas edades, tiene que tener sentido, no tenemos que ser cuerpos que estén
prolijamente ubicados en lugares que puedan tener una medida desde la higiene, el orden y la medida. Tienen que ser lugares vitales, como también decía Canela, lugares donde sea deseoso vivir y compartir la vida con otros, que no necesariamente tienen que ser todes viejes. Sí, ahí digo, me parece que tenemos como mucho desafío en esto, siguiendo eso que planteaba Mónica de la intemperie, ¿no? Porque digo, en eso, por ahí, por nuestra múltiple condición, no sé si doble, pero de investigar estos temas, pero de haber puesto muchos años el cuerpo en la producción de los servicios, digo, también sabemos de los grados de responsabilidad que tenemos en esta impugnación de algunos modos, ¿no? Digo, creo que ahí, digo, que pasó, digo, y ahí también yo creo que hay una sustancial diferencia con los modelos europeos, digo, Argentina y varios países de América Latina no tuvieron las experiencias europeas de que se le niegue la cama a un vieja institucionalizado que necesita ver una terapia intensiva, digo, o al menos no de un modo digo, tan atroz como pasó en Italia, ¿no? Creo que ahí habla de cierta producción de esos cuidados con algunos parámetros de colectivización de los modos de pensar esas vejeces y el cuidado de las vejeces, ¿no? Digo, eso por una parte, y por otro creo que también, digo, tiene una complejidad, digo, a ver, pensar los cuidados hacia las personas mayores en el contexto argentino, que está vinculado a que nunca se puso o que no se ha puesto en debate con la fortaleza que se necesita la mercantilización del sistema de salud, porque ahí está el problema, a mi parecer, más fuerte, ¿no? Creo que, digo, si estamos dispuestos, digo, porque, a ver cómo decirlo, digo, porque si no, digo, que no nos quedemos adornando un discurso que nos suena lindo, pero que después, donde se produce la riqueza y se la apropia, no los tocamos, ¿no? Creo que hay algo ahí que está bueno enunciar, ¿no? Digo, y que no son necesariamente los propietarios de geriátricos, porque, digo, sino que está en otro lado, que tiene que ver con la distribución desigual de las camas a lo largo y ancho del país, que tiene que ver con la mercantilización a través de las obras sociales, ¿no? Digo, hay como toda otra cosa que la pandemia lo dejó al descubierto, digo, de un modo muy, muy severo, ¿no? Cane. No, yo en realidad iba a aportar también por el lado de que vienen las chicas y no quiero redundar mucho en lo que están planteando, pero me parece que por ahí muchas veces creo que el tema de los cuidados entre estos lugares límites que nos lleva la pandemia ha hecho que la exigencia y la demanda de cuidados haga que inevitablemente se torne una cuestión de Estado, ¿no? Y de hecho eso se nota cuando pensamos que estamos en un gobierno que no solo tiene un Ministerio de las Mujeres, sino que tiene una secretaría específica destinada a los cuidados. ¿Qué se hará con eso? ¿Cuál es el alcance? Etcétera, etcétera, está a construir. Pero pienso que muchas veces cuando pensamos en estas cuestiones de los cuidados, para el caso particular de Latinoamérica, implica pensar inevitablemente de manera interseccional, ¿no? Porque estamos hablando, cuando Paula plantea la cuestión de la mercantilización, a mí se me viene a la cabeza todas las vejeces que están por fuera de la lógica de mercado. Entonces, ahí, ¿cómo pensamos los cuidados? ¿Cómo pensamos el cuidado de la vecina que no tiene ningún tipo de vínculo con las instituciones estatales y que de alguna manera le tendrían que garantizar desde una pequeña pensión o algún tipo de acercamiento? Entonces digo, eso tiene que ver quizás también con una precariedad propia de Latinoamérica y que tiene que ver con el desarrollo del Estado, etcétera, etcétera, como ya un debate histórico que es para donde siempre mi mente opera y piensa las problemáticas sociales, pero creo que es yo siento que en este momento histórico que nos trae la pandemia, donde quedan en evidencia problemáticas del feminismo, demandas, impugnaciones,
es un momento para pensar los cuidados no solo en su vínculo mercantil, sino también cómo en la estructura social han quedado excluidas tantas vejeces que hay que pensar otras estrategias que no son solo el mercado, que no son solo el Estado, sino también qué sucede en lo comunitario para garantizar esa reproducción social vital, porque si no parece que las viejas tampoco están dentro de la lógica de reproducción social, ¿no? Esto de quitarles la noción de sujeto es un poco como, bueno, no les pensamos entonces, ¿cómo hacemos, cómo garantizamos que las travestis viejas, que ni siquiera algunas tienen DNI, se garanticen condiciones de salud óptima? ¿Cómo hacemos que la vieja que está acá en el barrio del fondo, y yo lo digo así porque vivo en un barrio bastante alejado de la ciudad, cómo hacemos para que se sostenga y banque la olla día a día? Bueno, ahí me parece que hay que complejizar varias cuestiones, pero bienvenido sea en este contexto poder seguir pensando esas lógicas de cuidado que exceden, y que obviamente el mercado y el Estado tienen responsabilidades, pero como en el contexto latinoamericano pensamos también las implicancias de las comunidades y colectivos sociales. Sí, ahí yo agregaría que justamente la demanda feminista en estos momentos es por políticas que hagan, digamos, más eficiente la protección social de todos los colectivos. Digamos, justamente el feminismo no se quedó acomodado, creo yo, en un sillón en los ministerios, sino que hay muchos feminismos que seguimos muy de cerca las gestiones que se están realizando y seguimos exigiéndole al Estado que se ocupe del cuidado despatriarcalizado y del cuidado de los colectivos más vulnerados, cuyos derechos han sido más vulnerados. No sé si se dijo, pero yo codirijo una diplomatura en cuidados y organización cooperativa de cuidados, y en ese espacio estamos trabajando con varios territorios, con espacios cooperativos comunitarios, no con grandes cooperativas, no con grandes empresas sociales, sino con comunidades, en Córdoba, por ejemplo, se me ocurre ahora, hay varios en Marcos Paz, en distintos lugares estamos capacitando mutualistas, personas que tienen pequeñas organizaciones cooperativas y que ven la posibilidad de ofrecer servicios de cuidados para los cuales los estamos capacitando gerontológicamente, estamos generando la formación de cuidadores, porque creemos, cuidadoras y cuidadores, creemos que tenemos que hacer esa diferencia. Esta oportunidad de la que vos hablabas, Canela, es ahora donde podemos repensar que tal vez las cooperativas son una respuesta a la necesidad de trabajo, que en este momento, de trabajo formal, de trabajo digno, dentro de organizaciones democráticas, ¿sí? Donde muchas de ellas son mujeres, ¿sí? Cuidadoras que se organizan democráticamente alrededor de un espacio que produce servicios que se ofrecen en el mercado con muchísima más accesibilidad que las empresas de cuidado, pero que también la posibilidad más interesante está que el Estado contrate esas cooperativas para efectivamente producir cuidado despatriarcalizado en la comunidad, en servicios de proximidad, con esta orientación a la que vos apuntabas recién. Digo, hay proyectos en marcha, estos son algunos de ellos, de alguna manera estamos queriendo poner nuestra experiencia a rodar en un espacio en el que no estábamos los gerontólogos, las gerontólogas, los gerontólogos, que es el mundo de la organización cooperativa, la economía social. Estamos apostando en eso. Lo quiero aportar porque creo que es bastante novedoso para mucha gente que no conoce, que se está pudiendo aproximar esta intersección entre dos sectores antes no vista tan claramente. Les quiero preguntar, porque me quedó resonando lo que decía Canela, incluso lo mencionaste hoy más temprano, ¿no? Esto de qué pasa con aquellos que están fuera del sistema, y por ahí pensar, bueno, en esto, ¿no? Aquellos que, porque
se habla, lo más común es te jubilás y como que ahí se clausura una parte de tu vida, y qué pasa con estos ciudadanos que ni siquiera tienen en sus DNI reflejada su ciudadanía, digamos. Si ustedes conocen experiencias, digamos, un poco esto que mencionabas vos, Mónica, pero al revés, ¿no? De viejes que se hayan entramado y hayan generado, digamos, quizás sin intervención de algún proyecto, de alguna institución, encuentros o alguna forma de cuidado entre ellos. Chicas, yo cuento brevecito una y tengo que enchufar mi computadora porque Perfecto. ya me está diciendo que se va a apagar. Que hay un proyecto en vigencia que se llama Sueños de Mariposas, que lo pueden googlear, buscar por Instagram, por Facebook, que es el sueño de un lesbiátrico, que sería de alguna manera un geriátrico, pero específico de lesbianas, donde se puedan encontrar en un momento de vejez, y que también se está pensando en relación a, sobre todo volvió a ponerse en vigencia con digamos, con esta noticia desagradable que nos enteramos de Norma Castillo, que es una compañera lesbiana, que fue una de las primeras en casarse en Argentina, que la estaban expulsando de su casa, y pensemos que una lesbiana vieja de hoy vivió una serie de represiones y de situaciones. Hubo otras que no, pero muchas fueron excluidas de su familia y en una situación de marginalidad absoluta, en que quizás encontrar un tejido o una red que le garantice su sostén es mucho más complejo, y ese es un caso, pero pienso también después cómo a nivel más micro, distintas organizaciones sociales o grupos de militancia, porque lo pienso por ejemplo en grupos de militancia acá en La Plata, nos organizamos para gestionar recursos, pero de manera autónoma, y gestionar recursos es quién tiene frazadas, quién tiene comida, y no hay, ahí no estamos involucrando al Estado. Voy a enchufar la computadora. Sí, ahí pensaba, digo, en estas, digo, estas prácticas de resistencia, digo, las viejas de los sectores populares, digo, siempre digo, pensando, digo, en mis experiencias de intervención de hace varios años, digo, previo a la ley de movilidad jubilada, la ley de ama de casa y de inclusión previsional, las viejas en los territorios estaban entramadas, ¿no? Como, digo, me parece que hay como una potencia en esas redes, digo, con anclaje territorial que siempre operaron. De hecho, recuerdo la tesis de Mariano Barberena, que es del 2001, que él denunciaba, digo, esto de cómo se había construido en el modo de nombrar un homologado la idea de jubilado con viejos, y que había un 35% de personas mayores sin cobertura para el 2001, algo que se revirtió y estamos cerca del entre el 95 y 97, o sea, entre un 5 y un 7 sin cobertura, pero que responde a otras cuestiones, algunos que no se retiraron y demás. Digo, todos esos viejos, digo, la tesis de Mariano surge a partir de su experiencia de intervención en un centro de salud Florencio Varela. Todos esos viejos estaban contenidos en territorio, ¿no? Digo, también hay ahí como una red, digo, viejos y viejas, ¿no? Digo, y me parece que hay una potencia en los sectores populares que siempre rascaron la olla para compartirla, ¿no? Creo que hay algo de eso. Hay un comentario, Mónica, ¿vos querés decir algo? ¿O leo un comentario? Leo un comentario que hay acá en Facebook de Estela Mari Fraga. Dice: las empresas de internación domiciliaria comercializan el servicio de cuidados explotando al personal. El cooperativismo es la salida. Si está adecuadamente llevado y gestionado. Muchas gracias, excelentes expositoras. Dice. Bueno, y después también dice Estela: trabajo formal y digno, bueno, apuestas posibles, las viejas tejiendo puentes, qué linda expresión. Moni, ¿querés comentar? Tenemos que responderle a Armando. Yo creo que todas dale. tenemos presente que Armando está esperando una respuesta. Yo no la tengo,
Pero sí, es muy importante para mí pensar la materialidad de los cuerpos en relación al género y la edad, porque esta medicalización a la que me refería anteriormente ha construido la idea alrededor de los cuerpos de las mujeres como cuerpos reproductivos fundamentalmente, y pasada la edad de la reproducción como cuerpos para el cuidado. Pero por otro lado, mucho más profundamente, la performatividad de género, ese moldeamiento, esa insistencia en crear cuerpos para el trabajo, para la producción, ha determinado distintas formas de habitar los cuerpos pensados en una línea de producción. Imagínense que la pandemia es un momento de paréntesis donde justamente el capitalismo está bregando a través del liberalismo, ¿no? De que no se interrumpa la máquina productiva. Y eso que estoy delirando en lo que tiró Armando, creo que parte de lo que él señala, de la atención de los cuerpos, puede tener que ver con esto de que, por un lado, este mandato neoliberal de no parar de producir en cuerpos que han estado performativamente moldeados para la producción ininterrumpida, y este paréntesis de la pandemia hace que nuestros cuerpos sientan esa tensión entre esos dos mensajes de interrupción, de producción, y por otro lado pongan en duda ¿para qué están los cuerpos en aislamiento, ¿no? ¿Cuál es el estar de los cuerpos en aislamiento? Yo recuerdo, y seguramente todos los que están, quienes están escuchando, que incluso creo que yo también, yo me iba de vacaciones cuando estalló la pandemia, pero seguramente en algún momento dijimos, ¡ay, qué bueno! Vamos a descansar un poco, vamos a ver un poco de tele, vamos a hacer el amor, los que estaban en pareja. Bueno, se acabó, jugamos a las cartas, nos aburrimos, dejamos de dormir, de usar el pijama todo el día. Es decir, nuestra forma de vida está tan consolidada en una modalidad productiva, ¿sí? Al modo capitalista de acumulación, que esta incomodidad o tensión o falta, digamos, de consistencia que encontramos en este estar en pandemia, creo yo que se explica por esta interrupción abrupta que produjo el aislamiento. Esa es mi teoría, Armando. Sí, es interesante esto de pensar los cuerpos, digo, nosotros venimos planteando, bueno, en el libro aparece esta cuestión de nuestro reconocimiento, de que nuestra existencia es corporal, y creo que también como parte de estas paradojas de la pandemia, digo, hay una cierta restitución del cuerpo, ¿no? En uno de los equipos de investigación que está Cristian, que es un amigo de la editorial, que él es trabajador social y bailarín, nosotros tratamos de que después de cada reunión hacerle trampa a la pandemia, ¿no? Digo, que ese cuadradito que nos vemos, digo, poder producir algún texto corporizado, ¿no? Digo, poder bailar, poder intercambiar, ¿no? Digo, también yo creo que frente a esa opresión que nos fue generando, digo, esto de primero disfrutar, no cambiarnos para salir, a después necesitar cambiarnos para organizar el día, para no volvernos locos, digo, también estamos siendo capaces de producir otros repertorios corporales, ¿no? Digo, de que nos vemos la cara, nos maquillamos, aunque sea, digo, una parte para vernos medianamente, digo, pero también le hacemos trampa, digo, me parece que en eso confiemos en nuestra potencia, ¿no? Y que parte de esa potencia se aloja en esos cuerpos que somos. Cane, ¿le querés responder al jefe o no? No. No tengo nada más para agregar, y sí sé, nada, creo que estoy con las chicas en esto de cómo le vamos haciendo trampas para de alguna manera evadir esta suerte de esquizofrenia que nos agarra por momentos, ¿no? Del no trabajo todo el día, pero estoy en pijama contestando mails 24 horas. Así que
Sí, creo que eso va a ser como parte de los grandes legados que nos deja, o no sé si legados, pero sí como cuestiones a seguir reflexionando, que esperemos nos deje la pandemia cuando la pandemia nos deje. Pero bueno. Bueno, chicas, la verdad que un montonazo para seguir charlando, me parece que esto en realidad son sumas de disparadores para seguir pensándonos, ¿sí? En esto y en este tránsito hacia la vejez también. Les quiero agradecer, no sé si alguna de ustedes quiere agregar algo más. Yo quiero agradecerles profundamente porque la verdad que da para seguir charlando. Pero bueno, también tenemos que hacer un cierre y es un placer enorme escucharlas. Acá hay muchos comentarios en Face de justamente qué lindo que es escucharlas, qué potente. Hay gente que dice que gracias también por la charla porque les abre la cabeza para pensarse de otra manera. ¿Mm? Acá también, bueno, proponen viviendas colaborativas para vivir las vejeces en forma comunitaria. Así Laura, que, hay ancestras escuchando y ajá, esas voces me suenan sí, porque las sí, ancestras están trabajando todos esos temas y es, está buenísimo es que estén así. presentes. Con el tema de las viviendas colaborativas parece que es una inquietud que está apareciendo mucho con esto que señaló Canela, de cuál es el proyecto de vivir las vejeces fuera de Ujú, los modelos heteronormados de las mujeres que necesitamos siempre estar asociadas a la figura de los varones, sean ujú. hijos o parejas, y cuál es el futuro de las vejeces resistentes, antipatriarcales. Así es. Sí, acá dicen justamente ancestras es lo más, así que son ellas que están ahí escuchando y pulsando y acompañando. También, por supuesto, vuelve la pregunta, ¿dónde está Tehuel? Que es lo que estuvimos, también se estuvo este, impulsando y pulsando desde las redes, así que la sumamos también a esta charla. Abrazos desde La Plata, a las compañeras tejedoras, desde Mendoza, desde Cañada de Gómez, desde Rosario, bueno, desde muchos lugares del país escuchando. Desde Perú también, se sumó Aide ahí a la escucha de esta charla. Bueno, chicas, infinitamente agradecida. Paula, sí. No, solo agregar, digo, agradecer enormemente a la editorial Lendija, digo, creo que hay una apuesta a la producción cultural, a la producción del libro, a distribuir la palabra que siempre, digo, reconocemos y agradecemos porque este libro no hubiese sido posible si no fuese por ustedes. Bueno, muchas Así gracias. es, Bueno, una chicas. generosidad. Y ahora que está el ebook, también la Ajá. posibilidad de llegar a otros territorios, ¿no? Que siempre era ese el desafío y más la pandemia, Así es. ¿verdad? Sí, 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 sí. Para fuera del país también, así que le pueden acceder desde cualquier punto de este mundo al libro La gerontología será feminista. Bueno, y presentes todas las compañeras que participaron, que son equipos grandes de trabajo, Ujú. que nos han acompañado en distintas etapas, compañeras que nos reunimos para trabajar, el acompañamiento que nos hicieron también Josefina Brown y José Juni Ujú. en la presentación de esta obra, que para nosotras tiene muchísima importancia porque son referentes en temas que nos importan muchísimo. Queremos dar las gracias y prometerles que va a seguir esta línea, que vamos a darle continuidad, vamos a querer seguir, ya a lo mejor no tan a borbotones, a lo mejor podemos ir regulando un poco más todo esto que queremos compartir de nuestras experiencias sentipensantes, ¿verdad? Yo una cosita Ujú. brevecita, me sumo a los agradecimientos y saludos de las compañeras y a la apuesta transgresora de parte de la editorial, y también mandarles un abrazo y beso a las compañeras, a las de Ancestras, todos los cariños, pero también a las compañeras de Tejiendo Puentes, porque mucho de lo que estamos planteando tiene que ver con pensamientos que son colectivos y que no son individuales, y que por ahí podemos estar hablando cada una, pero son parte
dinámicas o de cosas que vamos charlando, que van pasando, que otra le estuvo poniendo el cuerpo, y así sucesivamente como se construye colectivamente. Así que eso, somos más de las que estamos acá. Perfecto, bueno, ahí van los agradecimientos también entonces, y agradecer a la gente, a las personas que están ahí del otro lado escuchando y viendo y comentando, que también son quienes sostienen toda esta red. Así que bueno, muchísimas gracias, un placer nuevamente y nos encontraremos seguramente en otro momento. Un abrazo Gracias, a todas. un abrazo. Sí, abrazos, cariños, gracias.